un equipo para servirle a Dios. Días, que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Es lo mejor que podemos experimentar en nuestra vida. Dios está con nosotros. Me invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En nuestro tema de hoy, hermanos, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Nosotros sabemos, hermanos, como dijo el hermano, no es el milagro solo que hace la presencia del Espíritu Santo, sino el poder de la palabra, ¿verdad? Cuando Dios hizo al hombre desde el Edén, dice que lo sopló un espíritu de vida. Sopló un espíritu. Y Adán fue una criatura llena de vida. Pero cuando tuvo la gran experiencia de dar testimonio de la fidelidad, cayó. ¿Qué pasó ahí? Entregó el poder, lo que Dios le dio a él, entregó a Satanás. Porque primero el Señor le dijo: mira, usted va a ser Señor de toda la creación. Le dio el señorío de la creación. Pero cuando falló Adán, ¿qué significa eso? Significa que entregó ese señorío, ese poder al diablo. Incluso cuando el Señor Jesucristo estaba en la tentación, el diablo le dijo: mira, todas esas cosas que son míos, le entregó a cualquiera. El Señor no le dijo nada. Entonces podemos ver, hermano, que el príncipe de este mundo, como dijo el Señor Jesucristo, es el diablo. Él dijo que el príncipe de este mundo viene y no tiene nada que ver conmigo. Durante muchos años había mucha gente llena del Espíritu Santo, pero muy pocos, relativamente muy pocos, daban testimonio de la verdad. Dios nunca deja al mundo sin testimonio, sin testigos. El Señor le dijo que seréis mis testigos. Quiere decir que todos nosotros debemos dar testimonio de la verdad. Había mucha gente, dieron testimonio de la verdad, hablaron de la verdad, eran llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con ellos? Tuvieron que pagar la verdad por su propia vida. Como por ejemplo, Juan Bautista.
murió por decir la verdad. Jeremías tuvo muchos problemas, persecuciones por decir la verdad. Una persona llena del Espíritu Santo no necesariamente hace milagros, como podemos ver con Juan Bautista, que como dijo el hermano, que no hizo ningún milagro, pero estaba lleno del poder de Dios, estaba redarguyendo por su palabra a todos los que estaban aquí. ¿Qué tiene Juan Bautista para que todo el mundo tenga como un maestro? ¿Qué tiene? El poder del Espíritu Santo en él. Una vez Jesucristo, un caso que él no hizo ningún milagro, no hizo un milagro ahí, pero hubo una gran obra. Lo trajeron a una mujer con problema, lo agarraron en acto y le dijeron: mira, Señor, esta lo agarramos en el acto, ¿qué dices tú? Según nuestra ley debe ser apedreada. Pues la mujer indefensa totalmente, no tenía ninguna posibilidad de salvarse frente a lobos que quieren destruir. Quizás uno de ellos el que hizo, nadie sabe, pero vino sola. Entonces pensaban que ellos agarran dos pájaros por un solo tiro: matar destruir a Jesucristo y matar a la mujer. Pero una palabra de Jesucristo destruyó todos sus males. ¿Qué fue? No hizo un milagro aquí, pero la palabra llena del poder de Dios hizo destruir la obra de Satanás. Jesucristo vino a destruir la obra del diablo por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo vino, dice la palabra de Dios, anda lleno del Espíritu Santo haciendo el bien. No estaba haciendo mal, sino estaba haciendo el bien, como lleno del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, como dijimos, hermanos, había algunas personas llenos del Espíritu Santo dando testimonio de la verdad. La mayoría de ellos no hicieron ningún milagro, la mayoría. Muy pocos que hicieron milagros, como Elías y Eliseo, los demás nada. Pero tenían la palabra de Dios en su boca y daban testimonio de la verdad. Hasta que llegó el día de Pentecostés. Marcó una época, una etapa nueva de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un judío, por ejemplo, o un musulmán, o cualquier persona? Dos cosas, más nada, hermano. La primera, conocer a Jesucristo como Salvador. Y la segunda, ser lleno del Espíritu Santo. Si una persona no está lleno del Espíritu Santo, hermano, no diferencia de cualquier religioso. Hay mucha gente religiosa, conoce a Cristo, pero vive una vida mecánica, una vida religiosa, una vida que no tiene vida, muerte. ¿Cuál es la diferencia? Una persona vive y una persona muerta. Es llena del Espíritu Santo. Si una persona es llena del Espíritu Santo, es una persona nueva, es una persona dinámica, una persona llena de bien, llena de revelación, llena de muchas cosas, hermano. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona muerta. Por eso, hermano amado, no necesariamente venir a la iglesia a sentarse. Dios quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo. Dios no quiere espectadores. Lamentablemente, hermano, la mayoría de las iglesias hoy en día llena de espectadores, pero no llena de gente del Espíritu Santo. Cada uno quiere venir a ver lo que está pasando en la iglesia y alabarse, y después se van a su casa. Jesucristo estaba lejos de eso. Una vez le preguntaron: haz un milagro. Estaba en la corte de Herodes. Está esperando que haga un milagro porque tiene una fama grande.
pero no hizo ningún milagro, nada, porque Él no quiere espectáculos. No quiere espectáculos. Él quiere hacer el bien. Él va a donde hay necesidad. Una vez estaba la gente detrás de Él, mucha gente detrás de Él. Él le dijo: ustedes no vienen a mí porque me quieren o me aman, sino porque comieron el pan y se saciaron. Quieren comer. No, además quieren ver espectáculos. Pero Jesucristo sabía y comenzó a hablar de palabra dura para ver quiénes lo están siguiendo de verdad. Cuando tú escuchas palabra dura en la iglesia, ¿qué haces tú? Imagínate, hermano, póngate en lugar de ellos cuando estaba hablando de que no come mi carne, que no come mi sangre. ¿Qué va a pensar usted? La mayoría se fueron porque no entendieron nada. Es porque palabra espiritual y entendieron carnalmente. Pero los que estaban con Él, los 12 nada más, ellos entendieron que esa es una palabra espiritual. Y le preguntó a ellos: ¿y ustedes quieren irse? Él le dijo, Pedro le dijo: Señor, ¿dónde iremos si tú el único tienes palabra de vida eterna? Hermano amado, Dios quiere una iglesia así, comprometida, busca la vida eterna en Jesús. No es una iglesia llena de espectadores. Una iglesia comprometida, llena del Espíritu Santo. Dígame usted, hermano, examine su vida hoy. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo o yo soy simplemente espectador? ¿Estoy lleno del poder de Dios para hacer obra de Dios o simplemente yo soy una persona vino a ver, a averiguar y volver a mi casa? Jesucristo, dice la palabra de Dios, estaba haciendo el bien lleno del Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser, hermano, así como Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de ser un lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? Vamos a ver. En el libro de los Hechos, capítulo 8. Versículo 26. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor, perdón, no, 26 no fue. No, el versículo 4, perdón. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había muchos gozos. Vieron muchos milagros. Había gozo. Pero fíjate que dice más adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ese es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicos les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado está siempre con Felipe, viendo los señales y grandes milagros que hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles, fíjate aquí está, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, las cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron para recibir el Espíritu Santo? Fíjate una cosa, había muchos milagros. Claro, los milagros vienen por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios, ellos no recibieron el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo. A pesar que están viendo milagros, pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo sabieron que recibieron el Espíritu Santo? Comenzaron a hablar nuevas lenguas. Comenzaron a sentir el poder de Dios. Estaban algo físicamente visible. Estaban todo el mundo lleno del Espíritu Santo, visiblemente lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablaban nuevas lenguas y comenzaban a glorificar a Dios. Entonces, hermano amado, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, en evidencia en hablar en nuevas lenguas. Dios quiere así. No quiere Dios que usted sea espectador, sino vive con la llenura del Espíritu Santo continua en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, ser lleno del Espíritu Santo. Jesucristo sopló en ellos antes que subir al cielo, sopló a sus discípulos y le dijo, reciben el Espíritu Santo. ¿Pero qué? Recibieron el Espíritu Santo, ¿en qué forma? Para que ellos están preparados para recibir el bautismo total del Espíritu Santo. Yo sé que son salvos, los que creyeron en Cristo, pero necesitan un poder especial. ¿Qué le dijo? No salgan de Jerusalén hasta que reciben poder de los altos. ¿Para qué reciben poder de los altos? Para que puedan testificar y hablar de la verdad de Dios. Fíjate una cosa, hermano. El apóstol Pedro era una persona cobarde, ¿verdad o no? Era un cobarde, no tenía valor de decir ninguna palabra. Pero ¿cómo salió después que recibió el poder de Dios? Él estaba enfrentando a los más grandes y lo dijo abiertamente, que ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes mismos crucificaron a Cristo. Mira, antes una sierva no quiso hablar la verdad. Ahora, enfrentando a los más poderosos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Da valor al cristiano. Una persona llena del Espíritu Santo tiene valor de decir la verdad. Una persona llena del Espíritu Santo tiene saber discernir entre el bien y el mal. Muchas veces confundimos el bien y el mal. Pero una persona llena del Espíritu Santo no puede cometer errores fatales. No puede decir palabras que no tienen sentido. Una persona llena del Espíritu Santo sabe decir la verdad, discernir la verdad y decir la verdad frente a los grandes. Pero una persona, hermano, religiosa, una vida espectacular nada más, bonita, escucho la palabra de Dios, bonito, y veo milagros, y si va a su casa, uy, gloria a Dios, qué bonito, culto hoy. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es compromiso con Dios, lleno, una persona llena del Espíritu Santo. Asegúrate, hermano amado, no vivir una vida religiosa, no vivir una vida llena de emoción nada más. Una vida llena de unción de Dios,
En eso podemos dar verdaderamente testimonio de Jesucristo. Dice que seréis mis testigos aquí en Jerusalén y en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo va a ser testigo sin recibir el poder de Dios? No puede. El mismo Señor le dijo, mira, no os vayan de Jerusalén hasta que sean recibido el poder de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de verdad, no inventar cosas de nosotros mismos, no hablar cosas que no tienen sentido. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Hermano amado, hoy en día no podemos estar, hermano, indiferente a las cosas. Debemos estar involucrados en el poder de Dios y dar testimonio de la verdad. Si nosotros no lo damos testimonio de la verdad, no hablamos de la verdad, entonces estamos religiosos, llenando la iglesia de mucha gente, pero el poder de Dios no está ahí. ¿Qué hace el poder de Dios en la vida de una persona? Primero, le da valor, como hizo con el apóstol Pedro. Segundo, redarguye de pecado. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, hermano, hace lo que da la gana, sin ninguna control, sin ningún redarguye de pecado. Dice el Señor Jesucristo, el Espíritu viene a redarguir de pecado. Una persona que hace lo que le da la gana y sin redarguir, sin ser redarguido del pecado, es no cristiano. Una persona que no sabe si está salvo o no está salvo, no es lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. No estoy hablando de emoción, no estoy hablando de sentir, estoy hablando de una realidad, una vida. Cuando tú sientes seguridad en tu espíritu que tú estás salvo, tú eres un hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. ¿Quién puede revelar eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es mi emoción. Claro que soy salvo por la fe, pero yo tengo que, hermano amado, tengo que asegurarme ahora. Una vez pregunté a una señora, me dijo, ¿usted está segura que usted, si viene Cristo hoy, tú vas con él? Y ella me dijo, bueno, no sé, él escoge. Cuando llego por allá, Señor, ¿tú quieres? Entro, si no, me voy al infierno. ¿Qué le parece eso? Es una locura. Estoy en la vida. Por ejemplo, si tú quieres viajar a Estados Unidos, usted debe tener un pasaporte. Si no tienen un pasaporte y va a Estados Unidos, no tienen visa, no tienen nada, entonces, ¿qué viene a hacer aquí? Que no puede entrar. Pero antes tienen que preparar el pasaporte, tienen que preparar la visa, todo antes tienen que hacerlo a tiempo. Cuando va por allá, ya tiene papeles, arregla, no hay ningún problema, puede entrar. Exactamente igual, hermano. Si tú no estás preparado aquí, tienes todos los papeles en regla, en orden, cuando llegue en Cristo, no va con Él. Sencillamente. ¿Quién puede revelar eso a tu vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice que tú eres un hijo de Dios o no. No estoy hablando de sentido. Estoy hablando de una realidad en mi vida. Una realidad. Yo vivo una realidad. Yo soy un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio. No es a mi alma. A mi alma puede dar muchas imaginaciones falsas, sueños falsos, cosas que no son buenas. Pero a mi espíritu, yo soy hijo de Dios. Si yo perdono, si yo cumplo la palabra de Dios en mi vida,
yo voy al cielo con Jesús. Pero si yo no perdono, si yo tengo mi vida llena de odio, de resentimiento, aunque dice lo que usted dice, no voy al cielo, estoy perdido. Yo tengo que ser hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo y intachable en mi vida. Yo sé que no es perfecto, ninguno es perfecto, pero tenemos, hermano amado, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es importante ser llenos del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, el Espíritu, cuando viene Jesucristo, Él va a levantarnos para recibir a Cristo en el aire. El Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús en el muerto, Él nos levantará con Él arriba. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros tenemos llenos de odio, de resentimiento, de falta de perdón, no estamos llenos del Espíritu Santo, hay otro Espíritu que está manejando nuestra vida. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Yo siempre, hermano amado, cualquier cosa que haga en mi vida, hermano, que no te agrada a Dios, no puedo dormir. No puedo dormir, hermanos, hasta que me haga el Espíritu. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, hago lo que me da la gana y gloria a Dios. Una vez pregunté a un hermano, dijo, Cristo pagó por mí todo. Cristo pagó hoy, ayer y mañana también. Si yo mañana robo, pues usted cree que Dios no va a perdonar, entonces va a seguir robando. ¿Qué le parece eso? Cristo pagó todo. Yo voy a robar, sí, estoy pagando, esto no hay problema. Eso no es arrepentimiento, esa no es vida cristiana, es vida perversa. Y una persona así jamás va a estar con Cristo en el cielo, jamás. Aunque confiesa a Cristo, sin arrepentimiento no hay vida eterna, no hay salvación. Aleluya. Sé lleno del Espíritu Santo, Señor, dice esa palabra. Sé lleno del Espíritu Santo. En capítulo 9, en el capítulo 10, perdón. En capítulo 10 del libro de los Hechos, tenemos otra experiencia de Pedro cuando estaba en un lugar ¿cómo se llama? En Jope. Y vinieron gente de parte de Cornelio para que él escucha, para que ellos escuchen la palabra de Dios a través de Pedro. Bueno, usted conoce la historia como el Señor le mostró una lanza de arriba que llena de animales, le dijo sube, mata y bueno, etc. Y cuando llegó el apóstol Pedro a la casa de Cornelio, ¿qué versículo dice así? Y el otro día, el versículo 24, vamos a leer de aquí. No, perdón, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, comenzó a hablar. Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sí divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y entonces, nosotros, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebemos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron el poder del Espíritu Santo? ¿Qué manifestación había ahí? Comenzaron todo a hablar una nueva ley. Hermano, procura. Hay mucha gente que dice que los dones espirituales o el don del Espíritu Santo solo para la primera iglesia o la primera época. Si fuera así, entonces ¿por qué el apóstol Pablo habló de los dones espirituales? Entre ellos hablan lenguas. ¿Por qué sucedió aquí en esta oportunidad? ¿Por qué? Si es solo el día de Pentecostés hablan lenguas, ¿y los demás qué? Hermanos, debemos procurar con toda diligencia que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Con la evidencia de hablar en lenguas. Es muy importante eso. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Mi vida, mi testimonio. Dios nunca me habló a mí antes que el bautismo del Espíritu Santo. Nunca. Claro que Dios habla, pero yo no podía escucharlo hasta que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, Dios comenzó a hablarme. Yo escuchaba la voz de Dios, hablaba con Él y hablaba conmigo. Hermano amado, Dios te envía, Dios te comunica contigo, pero no a través de su alma, sino a través de su espíritu. Cuando es el espíritu tuyo lleno del Espíritu Santo, comienza a vivir una vida en comunión con Dios, una vida que puede tener éxito espiritual, te hablando, éxito espiritual, y puede tener una vida en Cristo. Procura cada uno de nosotros, porque es don para todos, hermano. Es don de Dios para todos. No está exclusivo para alguna persona. Es todo, incluyendo a todos. Deben ser llenos del Espíritu Santo. Todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Una vez el apóstol Pablo estaba en Efesios. Encontró algunos discípulos. Si ustedes quieren abrir la Biblia en el capítulo 19, dice Pablo en Efesios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Y cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndose impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unas 12 hombres. La gente, fíjate una cosa, hermano, aquí creían en Jesús y eran discípulos, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo predicó, habló de que ellos deben ser llenos del Espíritu Santo. Si no están llenos del Espíritu Santo, entonces no estaban en una vida religiosa, un judío más, cree en Cristo, más nada. Deben ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí está claramente la evidencia que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, hablamos una vida, una lengua nueva, una vida nueva, y nuestra vida va a ser diferente, hermano. Y va a ser así. Es verdaderamente, podemos tener el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos tener que el calor espiritual en nuestra vida si estamos llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene interés, ama al Señor, tiene interés en la obra, pone su corazón en la obra. Pero una persona religiosa viene muy lindo el culto hoy, gracias a Dios me voy a ver a mi casa. Hoy pasé muy bonito el culto hoy. Una vez preguntaron a una persona, le dijeron, ¿cómo fue el culto hoy? Yo, la verdad, muy bonito. ¿Y qué recordaste? No me recuerdo nada. Bonito el culto, pasó un tiempo agradable y se fue para pasar. Ese no es el cristianismo. El cristianismo no es una vida de pasajeros. Es una vida de compromiso, una vida de llenura, una vida de poder de Dios en nuestra vida. Dice que cuando reúnen dos en mi nombre, ponen de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo. ¿A quién está refiriendo eso? A gente llena del Espíritu Santo, hermano. No es cualquier persona. A gente llena del poder de Dios. Si los hombres llenos del poder de Dios ponen de acuerdo aquí en algo en la tierra, será hecho en el cielo. A las personas llenas del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que ser eso. No nos llama hoy a ser llenos del Espíritu Santo. Nos llama hoy a tener el poder de Dios en nuestra vida. ¿Pero qué? ¿Cómo puede tenerlo? Solo puede cuando yo tengo el deseo de mi corazón. Con toda mi alma quiero que el Espíritu Santo llena mi vida. Cuando estoy recibiendo a Cristo como mi Salvador, mi único Salvador, lo conozco y tengo el deseo de mi corazón que ser lleno del Espíritu Santo, el Señor lo va a llenar. Lo va a llenar. Conectada a tu corazón.